Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio poder estar esta mañana compartiendo con ustedes a través de los medios digitales esta pequeña prédica sobre un tema que se hace relevante en esta época en la que estamos viviendo. La angustia, la información sobre malas noticias es constante para nosotros. Estamos escuchando muchísimo acerca de cuánto está avanzando el virus, cuántas personas están enfermando, cuántas personas están en cuidados intensivos, las limitaciones que tenemos en nuestro sistema de salud, que podrían hacer que en una expansión rápida de esta enfermedad no tengamos capacidad para responder. Y todas estas cosas realmente generan en nosotros inquietud, generan en nosotros angustia muchísimas veces. Entonces, por eso hoy, más que nunca, se hace indispensable refrescar, reforzar un tema que para nosotros como creyentes es fundamental: la fe. Pero, ¿qué exactamente es la fe? Tenemos una descripción que la misma Escritura da acerca de la fe. Tratemos de leerla, de escucharla, de meditar en ella por un momento y pensemos realmente qué fue lo que quiso decir el escritor de la carta a los Hebreos, acá en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es donde viene lo que nosotros podríamos llamar la definición de la fe. Hebreos 11:1 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir que es exactamente una descripción de la fe. Yo creo más bien que el escritor de la carta a los Hebreos lo que quiso fue dar una aplicación práctica de la fe. ¿Dónde funciona la fe? ¿Cómo funciona la fe? Pues la fe funciona cuando estamos esperando algo y necesitamos tener certeza sobre eso. Estar convencidos, seguros de que eso va a suceder. Y después dice la convicción de lo que no se ve. Cuando no hemos visto algo que necesitamos que ocurra. Cuando no hemos visto algo que realmente ocupamos que suceda. Y es un requisito indispensable en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, estar convencidos de que eso ocurrirá, aunque todavía no lo estemos viendo. Es una aplicación práctica. Ahora, tratemos de ver la fe con la óptica enfocada, para que entendamos plenamente de qué se trata. Romanos 1:17 dice lo siguiente: pues el Evangelio nos muestra que Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Esto está tomado de la traducción Dios habla hoy. Dice que el Evangelio, la buena noticia de Cristo, nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Por fe de principio a fin. No hay otro elemento necesario en esta justificación que nosotros recibimos de parte de Dios que no sea la fe. Y ahora en Romanos también, en el capítulo 10 y el versículo 17, dice lo siguiente: así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Esto también está tomado de la versión Dios habla hoy. Dice que la fe nace de oír el mensaje. A mí me gusta poner como ejemplo cuando un papá le dice a un niño que lo va a llevar a McDonald's. Y ese chiquito a partir de ese momento empieza a brincar por todas partes de la alegría. ¿Ya fue a McDonald's? No. ¿Ya está disfrutando de ese momento? No.
pero su papá, que es la persona en la que él confía, que es la persona que él cree que es incapaz de engañarlo, de mentirle, le está diciendo que lo va a llevar. Y él ya da por hecho de que eso va a ocurrir. Entonces, ¿realmente qué es la fe? Dice la siguiente definición. La fe viene de la palabra griega pistis, que se traduce como fidelidad. Es una de las aplicaciones que esta palabra puede tener. Fidelidad. Es decir, lealtad firme y constante a una persona a quien se está unido por promesa, compromiso, carácter fidedigno e integridad. Fe como fidelidad. Qué interesante. Vean que esto no está tan apartado de la realidad. ¿Usted sabe cuál es la palabra en latín para fe? Fides. ¿A qué le suena? ¿A fidelidad? Sí. Fides es la raíz etimológica de donde sale la palabra fidelidad. Entonces, esta aproximación al término fe nos da una idea más clara de lo que realmente representa la fe. Vean lo que dice Romanos en el capítulo 3 y el versículo 3. Dice: ¿entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? O sea, si alguno no cree, ¿eso hace que Dios se convierta en infiel? ¿Eso hace que Dios deje de ser quien es? No, hermanos, no es así. Dios es fiel. La expresión máxima de esta palabra griega, pistis, es Dios. Porque pistis también tiene la aplicación del término confiable. O sea, pistis es fidelidad y pistis es confiable también. Y ciertamente no hay nadie más confiable que Dios. ¿Acaso usted se acuesta hoy por la noche dudando sobre si mañana va a amanecer o no? ¿Sobre si mañana va a salir el sol o no? Usted se acuesta con absoluta certeza de que mañana va a ser de día por la mañana, ¿cierto? ¿Quién prometió eso? ¿No fue Dios? ¿Quién lo ha hecho cada día de nuestra vida y cada día de la historia humana? Cada amanecer. ¿No es Dios? Ve este otro pasaje. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuisteis llamado, y de la cual hicisteis buena profesión en presencia de muchos testigos, dice. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque hay momentos en que sostener la fe no es fácil. Cuando las cosas van bien, cuando tengo dinero, cuando tengo comida, cuando tengo trabajo, cuando mi salud está perfecta, es fácil tener fe. Todo está saliendo bien. Pero ¿y cuando no? Y cuando todo mi equilibrio de vida se descompensó, se desacomodó. ¿Cómo hago para tener fe en medio de esa circunstancia complicada? Por eso se habla de la batalla de la fe, porque hay que pelear para poder sostenernos fieles. ¿Recuerda la palabra pistis? Fidelidad. Fidelidad dice lealtad firme y constante a una persona a quien se está unido por promesa. ¿No estamos nosotros unidos por promesa a Dios? Entonces es una batalla sostener nuestra fe, mantenernos en esa fidelidad a ese Dios que prometió todo lo que la Biblia dice y que nunca, jamás ha fallado.
Además, la fe o la fidelidad fluye de ese carácter de Dios. Dios es fiel aunque nosotros no lo seamos. Vea lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede renunciar a lo que es. Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios no depende de la tuya ni de la mía. Depende de Él. Esa es la certeza, la confianza, la seguridad, la convicción que tenemos en Dios. Que nada de lo que nosotros somos o no somos lo altera a Él. Él es quien es y no cambia. Dios es fiel para fortalecernos y para protegernos del mal. Vean, hermanos, lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Esto es palabra de Dios, escrita por inspiración divina del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree que Dios miente? Yo no. Por eso dice claramente que Él es fiel y nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son blanco constante de los ataques y las acechanzas del enemigo, de la oscuridad, de las tinieblas. Pero Dios nos está protegiendo y nos va a fortalecer para que podamos seguir adelante, para que no sucumbamos y no aflojemos en esa fidelidad que tenemos para con Él. Ahora vea lo que dice 1 Corintios 10:13. A veces pensamos que ya no damos más, que ya no podemos más, que no aguantamos más. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Esto lo dice la traducción Dios habla hoy. Me gusta mucho la forma en que lo dice porque es muy simple. Dice que no hemos pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y que cuando estemos en medio de la prueba, Él nos va a dar la salida. Nos va a dar la puerta de escape a esto para que podamos aguantar. Y como decía el pasaje anterior, nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Esa es la certeza que tenemos en Dios. Ahora vean lo que dice otra vez en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y el verso 17. Dice, y en la buena nueva es donde se nos ha revelado la justicia que viene de Dios, la cual nace de fe y se perfecciona en la fe. Según aquello que está escrito, el justo vive por la fe. Esta es la versión Torres Amat. Versión de la Biblia Católica Torres Amat. Dice, la buena nueva, en la buena nueva, en el Evangelio es donde se nos ha revelado la justicia que viene de Dios. La justicia que nosotros recibimos cuando somos justificados por esa fe, por esa confianza. Cuando le creemos a Dios, que Él dice que todo lo malo que hayamos hecho va a desaparecer, es borrado, es quitado. Cuando dice que nuestro pecado es limpiado y que aunque sea rojo como el carmesí, va a quedar blanco como la nieve. Nosotros no somos convertidos en justos, somos declarados justos por la fe que pusimos en el Evangelio de la salvación por medio de Cristo Jesús. Ahora, una persona fiel, ¿cómo es? ¿Es confiable? ¿Tiene convicciones firmes?
puede enfrentar con éxito los obstáculos, cumple sus compromisos a pesar de cómo se sienta. Se siente satisfecha con la aprobación de Dios, aunque no cuente con la aprobación humana. ¿Le ha pasado a usted? Qué difícil a veces cumplir con nuestra obligación cristiana, con nuestra responsabilidad espiritual. A veces nuestro ánimo no está para hacerlo, pero si somos fieles, tenemos el compromiso de hacerlo. Como cuando usted se compromete con una persona a serle fiel de por vida, cuando usted se casa con alguien. Su fidelidad no depende de su estado de ánimo. Su fidelidad no depende de si me sonrió o no me sonrió, si me hizo la comida que me gusta o no. Su fidelidad depende del compromiso que usted estableció con esa persona. Por eso es una decisión. La fe que nosotros tenemos en Dios es una decisión. No depende de si nos va bien o no. No depende de nuestro estado de ánimo. Es un compromiso con Él. Eso es fe. Exactamente. Y ya por último, el pasaje con el que quiero cerrar esta consideración, que está en Jeremías 17:7. Vea qué hermoso. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Ciertamente, este es un momento donde estamos recibiendo mucho calor. Probablemente para nosotros sea como una larga sequía. Algunos sin trabajo, algunos con jornadas reducidas, algunos con ingresos reducidos. Pero bendito es el hombre, bendita la mujer que confía en el Señor y cuya confianza es Él. ¿Se acuerdan aquellas palabras que hemos venido diciendo en algunos cultos, declarando sobre las cualidades de Dios? La palabra de hoy es: Dios es confiable. Repítala en voz alta después de mí. Dios es confiable. Nada de lo que Dios ha dicho es mentira. Nada de lo que Dios ha dicho ha dejado de cumplirse. Nada de lo que Dios ha dicho falló. Dios es confiable. Y nuestra fe depende de Él, no de la promesa. Por eso el chiquito salta de alegría cuando su papá le dice que le va a llevar a McDonald's. Porque él confía en su papá. ¿Confía usted en su papá? ¿Confía en ese papá que está en el cielo? Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor sea para nosotros esa torre fuerte donde nos podemos anclar en medio de la tormenta. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y te dé paz. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.